¿cómo están? Soy Josefina Lubari y esto es Gira mi Sol. En el capítulo de hoy me gustaría empezar con una pregunta, una sola pregunta. ¿Cuántas personas tenés en tu celular que al llamarlas sin ningún tipo de explicación atenderían el teléfono? Si no tenés ninguna, es válido. Y si me decís por lo menos que tenés una persona, eso ya es muchísimo. Hoy vamos a hablar de vínculos. Los míos, los tuyos y los nuestros. Bienvenidos a este capítulo. Hay una pregunta que parece sencilla, pero no lo es. ¿Qué es un vínculo realmente? El psicólogo John Bowlby, que se considera el padre de la teoría del apego, pasó décadas estudiando algo que hoy parece obvio, pero que en los años 50 era muy controversial. Que los seres humanos venimos al mundo biológicamente programados para conectarnos con otros. Y esto no es un lujo emocional, es un sentido de supervivencia evolutiva. Esto lo postuló en profundidad en su trilogía El apego y la pérdida, y también en su libro Una base segura, aplicaciones clínicas de una teoría del apego. Bowlby describió el apego seguro. Es esa relación con un cuidador que le da al niño la sensación de que hay una base firme para poder explorar el mundo. Esto quiere decir, puedo irme, puedo atreverme, puedo arriesgar, porque sé que hay alguien con el que puedo confiar, el que va a estar ahí. Y esto es el molde de los vínculos que tenemos posteriormente en la adultez. Si esta base tambaleó un poco los primeros años de vida, podría repercutir posteriormente. Los vemos después a estos efectos, en cómo amamos, en cómo nos peleamos, en cómo perdonamos, en cómo nos vamos antes de que nos dejen o en cómo nos quedamos sabiendo que nos tenemos que ir de ese vínculo. Y esto me gustaría relacionarlo con los postulados de Erich Fromm en El arte de amar, sosteniendo que los vínculos no son un capricho en sí, sino que forman parte de una necesidad existencial del ser humano. Y me gustaría poder compartirles una pequeña partecita de este libro. En la página 22 sostiene: el hombre está dotado de razón, es vida consciente de sí misma, tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de su futuro. Esa conciencia de sí mismo como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y de que ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes que los que ama o éstos antes que él, la conciencia de su soledad y su separatidad, de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Todo ello hace de su existencia separada y desunida una insoportable prisión. Se volvería loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse en una u otra forma con los demás hombres, con el mundo exterior. La necesidad más profunda del hombre es entonces la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad. Me parece precioso y vale la pena detenernos un momento acá y comenzar a reflexionar sobre esto. Fromm en este texto dice algo que tiene el ser humano, que es a la vez nuestro mayor privilegio y nuestra mayor condena: la conciencia de uno mismo. Sabemos que vinimos al mundo sin que nadie nos preguntara si queríamos venir, sabemos que nos vamos a ir, sabemos que nos vamos a morir y por encima de todo eso sabemos que estamos solos al final del día. Esa separatidad que habla, separatividad, es la conciencia plena de cada uno de nosotros. Es entender que estamos separados de los demás y que esa separatidad separatividad se puede tomar de las dos formas. Si la persona no encuentra una salida frente a esto, es experimentada como una prisión. Entonces, la necesidad más grande del ser humano es superar de alguna forma esa separatividad, encontrarnos los unos con los otros, poder extendernos hacia el exterior. Los vínculos que sostenés en tu vida, en tu cotidianidad, es un puente que tendés sobre ese abismo de soledad existencial que habla el autor. Por eso duele tanto cuando un vínculo se rompe, se separa. Hay un duelo, hay algo que perdimos, que ya no está siendo como era. Y no estás perdiendo solamente una persona, estás perdiendo parte de ese puente que consideramos como algo que necesitamos, que es algo necesario para el ser humano. Por otro lado, el filósofo Martin Buber sostiene
2 formas que podemos tener para poder relacionarnos con los demás. En su libro Ich und du, que esto quiere decir en alemán yo y vos. Por un lado está la relación yo-ello. Esto sucede cuando el otro es un objeto, un medio para llegar a un fin. Y la relación yo-tú aparece cuando conocemos a la otra persona en su plenitud, en su completa humanidad. No como una función, sino más bien como una presencia. Y esto es bastante particular, sostiene el autor, porque explica que mayormente tenemos la tendencia a relacionarnos con los demás como si fueran personajes en la película de nuestra propia vida. Pero hay momentos específicos en los que son fugaces y preciosos en que ves al otro de verdad, ves a la otra persona desde su humanidad, con sus contradicciones, con sus miedos, con su historia que no es la tuya. Eso es un vínculo. Y un poco de esto también sostiene Fromm en este mismo libro, que voy a también leerles una partecita, que me parece algo muy importante pensar al tema del amor. Y el autor se pregunta, ¿qué le da una persona a otra persona? Da de sí misma, de lo más precioso que tiene, de su propia vida. Ello no significa necesariamente que sacrifica su vida por la otra, sino que da lo que está vivo en él. Da de su alegría, de su interés, de su comprensión, de su conocimiento, de su humor, de su tristeza, de todas las expresiones y manifestaciones de lo que está vivo en él. Al dar así de su vida, enriquece a la otra persona, realza el sentimiento de vida de la otra al exaltar el suyo propio. No da con el fin de recibir, dar es de por sí una dicha exquisita. El amor es un poder que produce amor. Es precioso y me gustaría detenerme un momento acá. Es muy valioso todo lo que sucede en esta parte. Fromm destaca que dar no implica sacrificarse por un otro. Es compartir lo que está genuinamente vivo en uno. Y dar no necesariamente empobrece a quien da, sino que al contrario, lo enriquece. Entonces podemos pensar que el cariño no es que se malgasta, sino que es como una semillita que se planta, por así decirlo. Me gusta pensarlo desde esa perspectiva. Plantamos una semillita de cariño que con el tiempo y con el cuidado podemos después cosechar sus frutos. Con esta idea en mente me gusta graficar a los vínculos y a los valores dentro de un vínculo como una mesa con 4 patas. Una mesa, un vínculo, por ejemplo, necesita de 4 patas para no tambalear, que en este caso vendrían a ser los valores dentro de un vínculo. Cada persona puede establecer sus propios valores. Eso lo va a definir cada uno. Hay personas que valoran más la comunicación, personas que valoran más la lealtad, personas que valoran la honestidad, personas que valoran la compañía, por ejemplo. Esta es tarea para el hogar. Cada uno defina 4 valores o 4 cosas que valora dentro de un vínculo. Que los vínculos puedan ser desde un amigo a un familiar, a un vínculo de pareja. Son cosas, aspectos que uno valora dentro de un vínculo. Si, por ejemplo, tenemos esta metáfora de la mesa, ¿no? Si, por ejemplo, una de estas 4 patas no funciona como debería funcionar o ya no es como era antes, por ejemplo, la mesa comienza a tambalear. Con lo cual puede ser una mesa muy divina, estética, preciosa, pero ya no es funcional. Hay algo que es disfuncional, hay un valor nuestro que se está poniendo en juego dentro del vínculo y ahí depende de, porque esto es un juego que es de a dos, los vínculos son de a dos, ahí depende de la voluntad de cada una de las partes para poder solucionar esa pata a la mesa, por ejemplo. Yo personalmente valoro mucho la confianza dentro de un vínculo. Sea cual fuera el vínculo, valoro mucho la confianza. Y ahora podemos detenernos a hablar un poco sobre qué es la confianza. Brené Brown habla un poco de la confianza, es una investigadora y cuenta una historia preciosa en uno de sus libros llamado Más fuerte que nunca. Paso a contarlo brevemente. La maestra de su hija tenía un frasco lleno de canicas en el aula. Cada vez que el grupo hacía algo positivo, entraba una canica en el frasco. Cada vez que los alumnos se portaban mal, sacaba una de las canicas dentro del frasco. Un poco conductista quizás. Y Brown toma esa imagen como referencia para poder hablar de la confianza. Dice que la confianza entre las personas se construye canica por canica.
que vendrían a ser todos esos pequeños momentos en que alguien hizo lo que dijo que iba a hacer, por ejemplo. No es una explosión la confianza, no llega de forma instantánea, sino que es algo que se construye con el tiempo y de forma progresiva. Bueno, y hablando un poco también de los valores, es importante que tengamos conciencia lo distintos que somos los unos con los otros también. Amar al otro en lo que se parece a vos parece relativamente fácil. Lo difícil o lo que es un poquito más complejo es cuando decidimos amar a un otro en lo que es completamente distinto a nosotros. El psicoanalista Donald Winnicott habla un poco de esto en su artículo titulado La capacidad de estar solo. Describe un poco esto de ser plenamente vos mismo en un vínculo, sin necesidad que el otro sea exactamente igual a vos para poder sentirte seguro dentro de ese vínculo. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando podemos ser nosotros mismos dentro de un vínculo, sin depender de que el otro sea exactamente igual o piense igual o actúe de la misma forma que nosotros, el encuentro deja de sostenerse quizás en esa necesidad y puede construirse o constituirse desde la autenticidad, que ahí entra un poco lo que hablamos al principio, desde nuestro lado más humano, con nuestras dudas, con nuestros miedos, con nuestras alegrías, con nuestra historia, con nuestras batallas ganadas y también las perdidas. Conectarnos de forma auténtica con un otro, desde nuestro lado más humano y permitir que el otro nos conozca también. Y así también conocer al otro de forma auténtica. Vincularnos no implica dejar de ser quienes somos, sino animarnos a compartirlo. Y con esto podemos pensar que quizás una de las formas más profundas de intimidad sea poder permanecer siendo como somos, incluso cuando el otro es diferente. Porque el verdadero encuentro no nace en el parecernos o ser iguales al otro, sino de poder sostener esa diferencia sin dejar de vincularnos. Al hablar de estas diferencias, claramente cada persona va a determinar si son diferencias muy significativas, tanto que quizás podría afectarnos o nos es hasta disfuncional dentro del vínculo. Cada persona va a determinar si estas diferencias le son funcionales o disfuncionales o si son diferencias muy significativas a tal punto que nos puede generar algún malestar. No quiero decir que todos se tengan que adaptar a todos. Bueno, y esto se podría relacionar también con lo que plantea Carl Rogers, padre de la psicología humanista, en su libro El proceso de convertirse en persona. El autor describe la comprensión empática como una de las tres cualidades esenciales de toda relación genuina, de todo vínculo genuino. Y esto no quiere decir ponerse en el lugar del otro, proyectando lo que nosotros mismos sentiríamos en su lugar, sino más bien entrar por un momento a su forma de vivir en el mundo, a su perspectiva. Y acá me parece importante destacar que nunca vamos a poder entender o comprender del todo la experiencia de un otro, pero aún así podemos elegir acercarnos desde el respeto, desde la curiosidad, desde la comprensión, desde la ternura hacia un otro. Después de atravesar distintas miradas y recorrer distintos autores, me queda una idea dando vueltas por la cabeza. Los vínculos que tenemos no transforman nuestra vida porque sean perfectos, sino porque nos invitan una y otra vez a volver a nosotros mismos cuando nos estamos encontrando con un otro. Y quizás ahí, en ese equilibrio tan frágil como humano, haya algo similar al amor. Y quizás no se trate de encontrar personas que llenen nuestros vacíos o vincularnos desde una necesidad. Tal vez se trate un poco más de estar presentes en los vínculos que tenemos, acompañar sin dejar de ser quienes somos de lado, porque cada vínculo que tenemos también nos revela algo sobre la manera en la que habitamos el mundo. Y quizás amar, más que un sentimiento en sí, podría ser una forma de habitar el mundo, podría ser una perspectiva en la cual elegimos ver el mundo. Amar puede ser una forma de estar, vendría a ser como una práctica cotidiana, una decisión que tomamos día a día, que se renueva constantemente en los pequeños gestos, en la presencia, en la autenticidad y en el encuentro con aquello que está vivo, tanto en nosotros como en los demás. Gracias por escuchar hasta acá, nos vemos en el próximo capítulo.